Sí. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar presentes en estas jornadas. Quería dar las gracias a Ecologistas en Acción por pensar en mi persona. Como sabéis que, bueno, no sé si lo pone ahí, pero está convocado en las jornadas. En realidad yo estoy aquí porque soy el presidente de la Federación de Vecinos de Gijón y reitero las gracias a Ecologistas por pensar en que una entidad de carácter social que tiene mucha historia en Gijón pues pueda estar, en este caso, moderando unas jornadas tan interesantísimas. El otro día decía yo en la presentación que la Semana Europea de la Movilidad puede que acierte plenamente con el lema de las jornadas este año, 2020, la movilidad sin emisiones, porque al fin y al cabo lo que se pretende con una Semana Europea de la Movilidad es la concienciación para evitar los efectos indeseados de la movilidad. Y creo que esta vez, por fin, han acertado en el lema. No sé si en las medidas y no sé si, desgraciadamente, como hemos visto a lo largo de las ponencias de por la mañana, interesantísimas, acertaremos con los tiempos, porque, desgraciadamente, llevamos muchos años dilatando la toma de medidas. Se están haciendo cosas ahora, yo tengo que reconocerlo. Pero así todo, tendremos que reconocer en un primer momento que llevamos al menos 20 años de retraso en la acción de los efectos del cambio climático y en la acción del cambio de modelo de movilidad. Decía antes que invitarnos a participar aquí es un orgullo para mí personalmente y para la Federación de Vecinos, porque en la singularidad que estamos hablando, la Federación de Vecinos fue la primera entidad, incluso por encima del Ayuntamiento de Gijón, que se apuntó al Día Sin Coche allá por el año 2000. Y lo hicimos solos. Y algunas propuestas que hoy están en Gijón, de las poquitas que había hasta el año, es verdad que todo ha cambiado ahora muchísimo, hasta el año 2018-19, algunas de ellas son propuestas de los vecinos. Avenida de Xiul, la proliferación sistemática de carriles bici que hubo en un momento y demás. Luego nosotros somos una parte importante del cambio, bueno o malo, que se ha producido en la ciudad de Gijón en el tema de movilidad. Por lo tanto, me congratula muchísimo, que creo que, sinceramente, aunque no haya sido esa la intención de Paco, pero en el fondo nos pone en valor como un elemento de trabajo en la movilidad, con los equipos de gobiernos que sean en cada momento. A mí me ha tocado estar con varios. La Federación de Vecinos organizó las primeras jornadas de urbanismo y movilidad, las organiza la Federación de Vecinos de Gijón. Quiero transmitir esto por el compromiso que como movimiento vecinal tenemos en el cambio sustancial de la movilidad, más allá de las percepciones particulares que muchos, los que sois residentes de Gijón, estamos viviendo ahora pues, con todos los cambios. Los cambios conllevan aceptación y conllevan problemas que precisamente la mesa nos va a trasladar ahora. Y por eso yo creo que es interesantísima plasmar cómo todo lo que está ocurriendo en movilidad genera las controversias que genera. ¿Son necesarias? Van a surgir. Bueno, me quedo con Nuria porque terminó y nos ha puesto en la realidad, ¿no? Son datos. Yo quería poner en valor, perdonar, pero creo que tengo que decirlo aquí, que nosotros tenemos documentos como el Plan de Movilidad Sostenible y Segura, que no ha podido ver la luz, pero que, lejos de hablar de zonas de bajas emisiones, sí que habla de áreas de prioridad no motorizada, que en el fondo, en lo sustancial, es la misma línea estratégica de actuación, ¿vale? A mí me da mucho dolor de cabeza el hecho de que las ZAP, las zonas de baja emisión, sean una moda y sirva como un venidor para que dos calles tengan un letrero de 20 y valga, ¿no? Y tiramos para adelante, porque al final Europa, desgraciadamente, traga muchas cosas. Pero bueno, todo eso en este contexto supongo que es de lo que estaremos hablando, porque yo creo que para ser serios no vale cualquier cosa y hay que tal, ¿no? En este modelo, que luego hablaremos, pues están los modelos de participación, la necesidad de debate y de diálogo y demás. Mirad, me he quedado hoy con las palabras de Querol y sobre todo de Maimónides, ¿no? Cuando hacía el símil entre el aire y las ciudades, ¿no? Y recuerdo que en aquellas jornadas que organizamos, pues el señor Hernández Pesi, arquitecto y urbanista, nos decía que las ciudades pueden ser complejas y caóticas, pero que se pueden gobernar.
Y eso es importante porque por muy compleja que parezca una ciudad, se pueden tomar decisiones sobre las mismas. O sea que creo que es importante. Recuerdo que también nos decía una frase que me quedó en la cabeza, que es que según diseñemos las ciudades, así nos moveremos. Luego es interesantísimo acertar entre el modelo de ciudad, el diseño que hacemos y la movilidad que vamos a tener. La complejidad de las ciudades es que muchas están ya trazadas y ahí hay que actuar, ¿no? Todo esto conlleva a que acertemos, a que acertemos. La controversia está servida, el tema es que acertemos. Por eso creo que es muy interesante que después de toda esta introducción que nos has puesto en su sitio, pues surja ahora de verdad conocer las realidades en distintas ciudades, en este caso 3 ciudades que están aquí representadas, 2 presencialmente y tenemos otra online, que es la ciudad de Barcelona. Entonces, bueno, si os parece, presento a los intervinientes, que ya más o menos todos conoceréis. Luis Vélez Santiago, concejal de Movilidad y Espacio Urbano de la ciudad de Valladolid. Aurelio Martín, a mi lado, concejal de Movilidad y Medio Ambiente de la ciudad de Gijón. Y creo que está en pantalla Carles Conil, director de Servicios Sostenibles del Área Metropolitana de Barcelona. Pues nada, muy buenas tardes a todos y a todas. Antes, yo suelo hablar un poco tal, y bueno, una referencia curiosa, ¿no? Bueno, son ciudades totalmente distintas, como los podemos percibir, una por su tamaño y la complejidad que puede tener Barcelona. Gijón es una ciudad de costa con un tamaño medio, con una complejidad añadida que se aleja a lo mejor de otras situaciones. Yo estaba analizando ahí los datos cuando salían los mapas, las manchas marrones y demás. Y bueno, pues nosotros tenemos la zona oeste de Gijón, que es la que realmente refleja un montón de tal. Y Valladolid es una capital del centro de España, mesetaria, pero bueno, todas tenemos playa, lo que pasa es que Valladolid la tiene en Gijón. O sea que, pero bueno, o sea que vamos a intentar a ver cómo situamos esto, ¿no? Habíamos hecho 3 puntos de intervención para intentar fijar un criterio, un debate. Y el primero de todos era el punto de partida, ¿no? El punto de partida que, bueno, se ha desgranado a lo largo del día, lo que son las bajas emisiones, qué supone y demás. Entonces, había una pregunta más o menos clave que decía cuál sería la visión del papel que estas zonas podrían jugar y qué es lo que se está haciendo para lograrlo en cada una de nuestras ciudades. Y esta es un poco la pregunta y, bueno, el orden lo establecéis como queráis. ¿Queréis que empiece Carles Conil por meterle ya en tertulia? Pues perfecto. Muchas gracias. Agradecer al Ayuntamiento de Gijón que haya invitado al área metropolitana de Barcelona. Evidentemente, bueno, me oís bien, ¿no? Porque aquí me rebota un poco el sonido y no sé si vosotros me estáis oyendo bien. Interpreto por el silencio que sí. Vaya. Perfecto. A ver, las zonas de bajas emisiones se constituyen porque son una de las medidas más efectivas para reducir la contaminación del aire, que en muchas ciudades y en particular en el área metropolitana de Barcelona es un problema, ¿vale? Como ha dicho Manuel, vamos 20 años en retraso, ¿eh? Berlín lo habrá hecho a su manera y Milán también y Ámsterdam también, pero van por delante, no están mucho delante. Por tanto, un buen instrumento, no el único. Y ahora me vais a permitir que, yendo a Nuria, he visto que comunicamos mal. Por lo tanto, me voy a usar un poco de mi tiempo, aunque luego, Manuel, recortas en las otras preguntas para explicar qué es la zona de bajas emisiones Rondas de Barcelona. La zona de bajas emisiones Rondas de Barcelona es un territorio de 95 kilómetros cuadrados, es decir, es 20 veces Madrid Central, ¿vale? Municipios, Barcelona, Hospitalet, Sant Adrià del Besòs, buena parte de Cornellá y de Esplugues, viven 2 millones de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Allí hay una restricción porque de 7 de la mañana
a 8 de la noche, todos los días laborables, los vehículos sin etiqueta no circulan. Y es importante el concepto, no circulan. Quiere decir que si tú tienes un coche sin etiqueta puesto en el parque o aparcado en una zona verde, no lo puedes mover a menos que sea en este horario, a menos que sea un caso de excepción, personas con minusvalía, personas que tienen que hacer un tratamiento médico, o, en el caso de que no se den estos supuestos de excepción, hayas pedido una autorización, hay 10 al año, para salir este día en concreto. Si sales sin autorización y no es de excepción, puede ser multado. Hay 160 cámaras que leen matrícula y una de las virtudes que tienen las etiquetas que utilizamos, las etiquetas de la DGT, tienen otras virtudes. El responsable de Gijón me parece que ha apuntado algunas, legalidad, etcétera. No voy a entrar en eso. Una de ellas es que hay una correlación de la práctica mayoría de los coches entre la matrícula y el tipo de coche. Por lo tanto, si el coche no puede circular, la cámara le pide, lea matrícula y puede ser multado. Esto es un proyecto que es así porque hemos tenido valentía por parte de los gestores municipales que lo han implantado, del Ayuntamiento de Barcelona, y estos otros ayuntamientos que he dicho, el Hospitalet, etcétera, del Área Metropolitana de Barcelona, que lo coordinamos. Área Metropolitana de Barcelona es una organización local, supramunicipal, bastante técnica. Coordinamos esta medida y, o sea, la valentía de todas estas personas, un consenso institucional, cosa que en Cataluña hoy por hoy no es lo más usual, pero un gran consenso institucional y una voluntad de la ciudadanía de mejorar su calidad del aire. Por eso, a partir de un proyecto del año 2016, implantamos esta zona, que está envuelta por las rondas de Barcelona, insisto, 95 kilómetros cuadrados, 2 millones de habitantes. Empezamos a marcarla como para evitar el tráfico de coches en caso de episodios de alta contaminación por NO2, coches el 2017, motos el 2018. A partir del 2020, decimos, bueno, ahora ya va a todos. Y el 1, y avisaremos a los coches que las cámaras detecten circulando sin la legalidad para hacerlo, es decir, coches sin etiqueta, hasta el día 1 de abril. Claro, estábamos preparados para empezar a multar el 1 de abril y por 2 semanas antes nos pilla el estado de alarma, la pandemia y tal. Aquí pensamos que quizás se acababa el proyecto, pero vuelvo a decir de la valentía, digamos, de nuestros cargos electos, que decidieron que sí, la salud, la calidad del aire va por encima y por lo tanto, a partir del 15 de septiembre, este martes, estamos multando, ¿vale? Otra medida, y vamos a tener una manifestación este fin de semana no, porque es la Merced, Festa Mayor de Barcelona, pero la otra sí. Es decir, no todo el mundo está de acuerdo, mayoritariamente se está de acuerdo, pero no todo el mundo está de acuerdo. ¿Y qué hemos hecho? La otra para reimplantar, es decir, aquí para proteger o para dar un tiempo a la distribución urbana de mercancías, para que se adapte. Hay bastante furgo sin etiqueta, furgo de reparto diario, furgo que trabaja para la compra online, furgo que reparte sin etiqueta. Vamos a dar un tiempo y por lo tanto en el inicio se dijo no se multará furgonetas, camiones, cares hasta el 1 de enero del 2021. Esto, el acuerdo institucional, insisto, con la Generalitat, los ayuntamientos, el área metropolitana, ha alargado este calendario para dar tiempo a este cambio que necesita hacer el sector y se traduce en que en diferentes fechas del año 2021 se acabará la moratoria para furgonetas, para camiones y para autocares.
Será en este momento que, a partir del comité científico que ha creado el Ayuntamiento de Barcelona, donde está el doctor Querol, evidentemente, va a valorar el efecto y va a proponer cuáles son las siguientes medidas. Bueno, siento haberme extendido, pero implantar una zona de bajas emisiones, aunque la mayoría de la población, insisto, dice que es lo que hay que hacer, no es fácil ni baladí. Y el caso de Madrid Central me parece que es un ejemplo. Aurelio, Luis. Sí, buenas tardes, ¿no? ¿Se oye? Sí, bien. ¿Qué estamos haciendo en Gijón? Bueno, en Gijón sabéis muchos de vosotros y de vosotras que estamos en estos momentos discutiendo la ordenanza de movilidad, ¿no? Hay una ordenanza de movilidad que se aprobó hace ya algunos meses en la Junta de Gobierno y ahora mismo está en el trámite de las enmiendas. Ha habido una primera comisión donde ya hemos visto las enmiendas de varios grupos. Va a haber otra comisión el viernes de la semana que viene. Habrá al final un dictamen y lo que aspiramos es que el pleno que se celebra a mitad del mes de octubre haga una aprobación inicial de esa ordenanza. Pues sabéis que hay un periodo de alegaciones y una aprobación definitiva, ¿no? Lo que hemos hecho un poco desde la concejalía y en este caso también desde la Junta de Gobierno es introducir en esa ordenanza de movilidad un artículo, en concreto el artículo 29, que habla de las zonas de bajas emisiones. Entendiendo esto, a los efectos previstos en la presente ordenanza, se entiende la zona por bajas emisiones el ámbito territorial conformado por el conjunto de vías públicas debidamente delimitadas que presenten continuidad geográfica en el que se implanten medidas especiales de regulación de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para la reducción de las emisiones contaminantes procedentes del tráfico. Este establecimiento de bajas emisiones en la ciudad de Gijón tendrá los siguientes objetivos, que son más o menos los que se han dicho aquí. Perdona, Carles. Niveles de contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de sus residentes, promover una movilidad más sostenible, baja el volumen de tu altavoz, público colectivo y los medios y vehículos menos contaminantes, disminuir la intensidad de tráfico recuperando espacio público para el peatón, ¿no? Dice también, como el segundo punto de ese artículo, que el órgano municipal competente, mediante acto administrativo que será publicado por el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en los medios de difusión del Ayuntamiento de Gijón, determinará, en primer lugar, la delimitación del área restringida, en segundo lugar, la ordenación de la red viaria definiendo los puntos de acceso y, en tercer lugar, los criterios de gestión y de funcionamiento. Es decir, hemos creado, de alguna manera, hemos introducido en el marco normativo que vamos a tener en la ordenanza de movilidad de forma inmediata, de alguna manera, este capítulo dedicado a las zonas de bajas emisiones. A partir de ahí he de decir que no tenemos ningún apriorismo de qué zona de Gijón va a ser de bajas emisiones. Es algo que no hemos hablado. No ha sido casualidad esta jornada, lo habíamos hablado con Ecologistas en Acción, que estábamos muy interesados en hacer unas jornadas que sirvieran de sensibilización, de conocimiento y de concienciación del conjunto de la ciudadanía y de los agentes políticos en esta materia. Le hemos dado cabida en esta ordenanza de movilidad, pero es verdad, y además no, ya os anuncio que no vamos a hacer ninguna propuesta unilateral, es verdad que no tenemos definida geográficamente cuál va a ser la zona de bajas emisiones de Gijón. Pero quería deciros también que esta ordenanza regula más allá de la zona de bajas emisiones, toma otras decisiones que yo creo que también tienen calado. Por ejemplo, a partir del 1 de enero del 2022, es decir, dentro de poco más de un año, ningún coche, los coches que no tengan etiqueta ambiental no podrán aparcar en la zona hora. Sabéis que la zona hora afecta, bueno, pues, a todo el centro de Gijón y a veces. A partir del 1 de enero de 2026, ningún coche que tenga etiqueta ambiental, etiqueta ambiental, podrá circular por el ámbito urbano de Gijón. Es decir, no podrá circular por ninguna parte de la ciudad, salvo por la parte más rural, por entendernos. Es verdad que en esa zona rural hemos dado otro tratamiento y sí podrán circular aquellas personas que no tengan etiqueta en la zona rural
y además les crearemos un espacio, por decirlo de alguna manera, en los aparcamientos disuasorios. Tendrán una especie de espacio delimitado para aquellas personas que procedan del ámbito rural al aparcamiento disuasorio correspondiente, ¿no? Bien, ese es el conjunto de cosas que ahora mismo tenemos en previsión más a corto plazo, ¿no? Yo sé que aquí hay un debate en Gijón muy profundo, lo digo para los que no seáis de Gijón, que no está relacionado tanto a la contaminación, en relación a la contaminación que producen los coches como a la contaminación industrial, ¿no? Entonces, deciros que en paralelo, y no tiene nada que ver evidentemente con las zonas de bajas emisiones, pero en paralelo, porque es una preocupación muy potente de la ciudad, no de ahora, sino de hace muchos años, que en paralelo estamos desarrollando lo que se denomina un plan de acción de medidas a corto plazo para la zona oeste. Porque somos conscientes, y además quiero decirlo públicamente y con contundencia, que Gijón, además se vio esta mañana en algunos de los ponentes, que Gijón, más allá de los problemas que pueda tener de tráfico o de contaminación derivada del tráfico, tiene un problema muy serio y muy importante en relación a la zona oeste y a la actividad industrial que allí se desarrolla. Por lo tanto, estamos trabajando con el Principado de forma conjunta para desarrollar un plan de acción de medidas a corto plazo. Ese plan, en un anexo llevará también, en un anexo del plan, un protocolo de actuación para episodios de contaminación alta. Eso se está redactando. Es evidente que ese protocolo pues, se tomarán medidas que afectarán a la industria, pero que también afectarán a la circulación. Y en estos momentos lo que se está consensuando con el Principado es que ese protocolo además lo active el municipio de Gijón, o sea, lo active el ayuntamiento. Pero que ellos serán protagonistas con esa activación que dependería del ayuntamiento, ellos serán copartícipes y protagonistas de las decisiones que conlleve el protocolo. No sé si me explico. Es evidente que además cuando hablamos de la zona oeste hablamos de una zona de accesos a la ciudad. Hablamos de una zona y de unas vías donde el Ayuntamiento de Gijón no tiene competencias, por decirlo de forma muy clara, ¿no? Por lo tanto, es obvio que la activación de cualquier protocolo, aunque en última instancia lo hagamos el Ayuntamiento de Gijón, es obvio y evidente que si no cuenta con el resto de las administraciones sería más que dudosa su eficacia. Bien, no quiero extenderme más. Ese es el conjunto de cuestiones que en estos momentos se están desarrollando o que están encima de la mesa, ¿no? Sí, sí que se oye, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No voy a seguir la presentación que he traído, pero sí que vamos a ver un vídeo que dura 1 minuto y es un buen resumen de algunas de las actuaciones que desde el Ayuntamiento de Valladolid hemos ejecutado en los últimos meses. Enhorabuena
a Ecologistas en Acción y al Ayuntamiento de Gijón por organizar, yo creo que esta oportuna jornada, que además nos resulta muy útil también a nosotros, porque yo creo que siempre es positivo compartir experiencias y especialmente en este asunto de las zonas de bajas emisiones, donde me queda por hacer, yo creo que probablemente uno de los mensajes más claros con los que me vaya de aquí, entre otros, es que se necesita hacer mucha pedagogía, mucha más información, mucha más explicación a todos los niveles, ¿no? A la parte política, a la parte técnica también y desde luego a la ciudadanía en general. Y yo creo que es muy importante el papel de todos, administraciones y colectivos. Desde luego los vecinos es una pieza fundamental en el diseño de las ciudades, desde una actitud crítica a veces, pero constructiva y siempre pensando en el conjunto de los ciudadanos cuando se plantean las cuestiones. Y yo creo que si algo tiene de positivo la situación esta de crisis sanitaria que estamos viviendo y que todavía nos queda por vivir en los próximos meses con la pandemia, es que de alguna forma yo creo que nos ha permitido reaccionar más allá de lo que a lo mejor muchas ciudades teníamos previsto en el corto plazo y que hemos puesto todavía más por delante la salud de las personas por encima de todo. Y yo creo que ese es el centro fundamental, uno de los objetivos probablemente de la puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones a las que sí o sí estamos obligados a llegar y que la propia ley nos va a obligar dentro de un tiempo cuando finalice la tramitación definitiva y, por tanto, es mejor intentar hacerlo de una forma más ordenada e ir avanzando en esa inminente puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Y para eso poníais algunos ejemplos de algunas ciudades que han tomado algunas medidas o han realizado algunas actuaciones en este sentido, y lo hablábamos en alguna conversación ayer y hoy, y es verdad que se necesita el fijar unos criterios o un marco de homogeneización en el que, bajo ese paraguas, las ciudades podamos, cada una con sus medios, con sus recursos y con sus posibilidades, podamos poner en marcha de una manera más homogénea en todos los sitios pues esas zonas de bajas emisiones. En Valladolid estamos en proceso hemos puesto en marcha, el 8 de mayo presentábamos un conjunto de medidas relacionadas con lo que se llamaba la nueva normalidad, que lo hemos llamado Valladolid Ciudad Verde, y que algunas de ellas ya las teníamos previstas, en proceso, presupuestadas, etcétera, pero que otras, la situación y las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las necesidades del momento nos ha permitido incorporarlas. También con crítica, con la incomprensión muchas veces de determinados sectores, como el comercio y la hostelería. No es algo nuevo en Valladolid, sino que es un debate en general, con la oportunidad de si era el momento de hacer determinadas obras o determinadas actuaciones. Para hacer algunas cosas parece que nunca es el momento, ¿no? Porque si no es por una razón es por otra, si no es porque llega la campaña de Navidad, si no es porque hay una crisis económica, si no es porque en este caso pues estábamos en medio de una pandemia y parece que nunca es el momento de tomar medidas. Y es verdad que las ciudades, o muchas ciudades en España, vamos con años de retraso, especialmente cuando nos comparamos con muchas otras ciudades de Europa. Pero lo pasado ya no tiene remedio. Yo soy más partidario de mirar al futuro y lo que podemos hacer hoy a partir de ahora. Y yo creo que tenemos retos importantes por delante. Y sí que se necesita de alguna forma valentía por parte de todos, de los políticos a la hora de tomar las decisiones, de los técnicos, de los ciudadanos, de los colectivos, y que es necesario el que exista
participación pública en la toma de decisiones y en la configuración de la nueva realidad de la movilidad de las ciudades. Pero también es cierto que eso no nos puede hacer perder la perspectiva de que es necesario tomar decisiones, avanzar, que exista participación. Nunca va a haber un consenso al 100%, eso es muy difícil. Y, por tanto, lo que nos corresponde a las personas o a los equipos que los ciudadanos han decidido es tomar decisiones e intentar acertar en las decisiones que tomamos, ¿no? Yo creo que eso es, desde luego, que importante. Digo que las medidas que hemos tomado, para finalizar en este primer bloque, en los últimos meses, pues van encaminadas a avanzar en esa próxima creación de una zona de bajas emisiones en Valladolid. Hemos creado una amplia red de nuevos carriles bici segregados, quitando espacio al vehículo privado, una amplia red de carriles bus segregados para intentar darle mayor velocidad comercial y, por tanto, ofrecer más calidad en el servicio de transporte público, y una mayor dotación de calles peatonales, especialmente en el centro de la ciudad, en torno a 25.000 metros cuadrados más de calles peatonales. Esto ha supuesto que se ha expulsado a las vías del entorno de la almendra central de la ciudad de Valladolid, que es en torno a 1 millón de metros cuadrados. Se ha expulsado a un buen número de vehículos que atravesaban el centro de la ciudad de paso, que no iban a consumir, que no iban a comprar al comercio del centro, sino que simplemente pasaban porque era fácil y era cómodo, y desde su punto de vista pues era rápido, a pesar de que a lo mejor otras alternativas, otros itinerarios pues eran mejores e incluso más rápidos, porque son vías de más capacidad. Pero resultaba fácil y cómodo atravesar el centro de la ciudad para ir de una punta a otra, a otro extremo de la ciudad. Y, en parte, ese objetivo lo hemos conseguido también teniendo en cuenta que se están generando determinados problemas de retenciones puntuales en algunos momentos, en algunos puntos, y que pues eso está generando, lógicamente, algunas críticas. También esperamos que los ciudadanos pues se vayan buscando alternativas en esos itinerarios y concienciando cada vez más. En todo caso, yo creo que estamos en la senda correcta, que estamos ganando espacio para el peatón, que es la pieza fundamental y clave de la movilidad, y potenciando el transporte en bicicleta y el transporte público por encima del espacio que tenía reservado el vehículo hasta ahora en la ciudad. En la ciudad de Valladolid, como en muchas otras ciudades, que las ciudades estaban pensadas históricamente para los coches. Sí. Bueno, no sé si a veces merece la pena interrumpirse o aclarar alguna cosilla además. Bueno, hasta ahora es verdad que Luis ahora nos ha introducido también de alguna manera en el segundo apartado, que es un poco la experiencia COVID, ¿no?, que nos ha llevado a tomar medidas y han generado en algunos casos una controversia derivada de la acción de la movilidad anterior al COVID. El COVID no es el culpable de todo, se ha visto desgraciadamente es una pequeña setita ahí surgiendo en relación con lo que estamos provocando de cambio climático y demás. Por lo tanto, no todo se le puede achacar al COVID y hay cosas, pues tenemos que entender, a veces se acierta y a veces no se acierta. Es fundamental, y le estaba oyendo ahora, por ejemplo, pues en el tema del modelo de participación, incluso en el debate y demás, ¿no? Es bueno seguir la máxima de vísteme despacio, que tengo prisa, y yo creo que el diálogo es importantísimo. Pero bueno, tendremos tiempo de hablar de ello en el modelo de participación y demás que se plantea en la mesa. En los datos que han aparecido esta mañana, y pasando al punto segundo, la experiencia COVID. Pues bueno, son una serie de datos que en cada ciudad han sido medibles. Yo recuerdo cuando se hicieron públicos aquí los datos en cuanto a la incidencia, digamos, en primer lugar, del confinamiento y la reducción
en las partículas más contaminantes o dañinas, el famoso óxido de nitrógeno del que tanto estamos hablando y demás, ¿no? Es cierto que esa medida se rebajó, no en todos los sitios igual. Los mapas de Gijón, que son los que más controlamos, sigue dando lo que dan en algunos sitios. Pero es curioso que incluso en un confinamiento casi total, Gijón, yo pongo Gijón como experiencia, pero otras ciudades lo han repetido, sigue manteniendo unos niveles altísimos de PM10 y de partículas PM10 y partículas P2,5. Y hoy nadie duda lo dañinas que son esas partículas. Entonces, bueno, la pregunta que surge a raíz de esto es cuáles fueron las lecciones aprendidas, que un poco ya se han adelantado, pero bueno, hay unas lecciones aprendidas de todo esto. Yo creo que hoy se han desgranado durante esta experiencia y en qué debería de servir para modificar los protocolos de actuación contra situaciones especialmente adversas. Supongo que aquí entrará incluso las administraciones de ámbito superior y demás, esa coordinación necesaria, ¿no?, que hemos echado en falta tantísimo. Entonces, bueno, si os parece, seguimos el mismo orden. Por ahí andará Carles y así no se nos duerme tampoco, ya que no lo vemos. Cuando quieras. Muchas gracias, Manuel. La experiencia del COVID, ciertamente los registros de NO2 más, pero las partículas también se pusieron más bajos que la serie histórica durante el confinamiento duro. Quizá el peso proporcional de la industria en el área metropolitana de Barcelona no es el de Gijón, obviamente, pero los resultados fueron espectaculares. Si algo discutía el efecto de la movilidad sobre la contaminación del aire, tuvimos una prueba evidente de causa-efecto. ¿Qué otra lección sacamos? Es decir, la población se concienció de que el tema de salud que íbamos predicando con la zona de bajas emisiones, etcétera, era un tema real, porque la salud es un valor que podía ponerse, aunque sea por el virus, pero podía ponerse en peligro. También hemos descubierto luego que las zonas con aire contaminado, los efectos, digamos, sobre las personas, sobre el organismo de la COVID, fueron peores. Es decir, la contaminación del aire afecta al sistema respiratorio y, por lo tanto, zonas más contaminadas han tenido unos efectos más dramáticos con la COVID, ¿no? Y hablando de dramatismo, hay un dramatismo incorporado en eso, que es el que vamos a tener que combatir, que es, tenemos que volver a convencer a la ciudadanía que el transporte público es un lugar seguro. Y esto no es fácil, pero tenemos que apostar por eso. En estos momentos, en el área metropolitana, se ha puesto el 100% de los trenes del metro y el 100% de las flotas de buses urbanos e interurbanos para mejorar la oferta. Pero a pesar de eso, esto es oferta, evidentemente, nos encontramos que hoy el coche y la moto están al 90% de antes de la pandemia y subiendo. En cambio, el transporte público solo ha llegado al 60%. ¿Vale? Esto es una situación grave, porque en el área metropolitana de Barcelona, como en muchos otros sitios de España y del mundo, la gente se mueve con el transporte público y si no, pues puede tener la tendencia a coger el coche. Por lo tanto, podríamos ir atrás en los avances que hemos tenido, ¿no? Es por eso que, y me ha sonado parecido, bueno, de hecho es lo mismo que ha presentado Luis en Valladolid. Nosotros planteamos desde el área metropolitana, y lo aprobaron los 36 municipios que forman el área metropolitana de Barcelona, un acuerdo, nosotros le llamamos un acuerdo para una nueva movilidad post-COVID. Hicimos también un vídeo muy bonito, pero es que no lo he traído, me sabe mal, porque el de Valladolid también está muy bien hecho. Es decir, con 4 puntos. ¿Sí? Una metrópolis para peatones y ciclistas, y aquí contemplamos cómo incrementar la red, nosotros le llamamos bicivía,
Bicivía es la red metropolitana que conecta estos 36 municipios, Barcelona y 35 más. Pues incrementar los kilómetros de bicivía con actuaciones tácticas, si hacía falta, a el transporte público, dar prioridad al transporte público, volver al transporte público como servicio esencial necesario, haciendo como hace Valladolid, incrementando carriles buses, es decir, lo que tenemos que lograr es mayores frecuencias, mayor velocidad comercial, por lo tanto hay que incrementar carril bici como ha presentado Valladolid, nosotros en la área metropolitana también. Luego ampliamos con 2 temas más. Uno, una nueva movilidad laboral, es decir, quizá con el teletrabajo, flexibilidad de horario, etcétera, todo un conjunto de medidas para adaptar la movilidad laboral a este nuevo escenario, un escenario en el cual, desgraciadamente, no podremos volver a tener en hora punta el metro de la línea 1 o 5 de Barcelona en las densidades que estaba, es que no, ¿vale? Y por último, uno de salud y calidad del aire, que engloba el reprender la zona de bajas emisiones. Cuando hicimos este acuerdo, aún no estamos plenamente convencidos de que íbamos todos juntos, Generalitat incluida, el gobierno autónomo incluido, a acordar que el 14 de septiembre nos poníamos a sancionar, a multar y que se acabarían las moratorias el año que viene. Y, por lo tanto, y allí incluimos también medidas de aparcamiento, como los park and ride, bueno, etc. Y el apoyo a la movilidad eléctrica. Ahora vamos a multiplicar por 4 nuestra red de puntos de red pública metropolitana de puntos de recarga eléctrica para favorecer. O sea, estas son conclusiones de la COVID, es decir, no es solo la zona de bajas emisiones, es más bicicleta, más peatón, más transporte público, políticas de aparcamiento, interesante lo que se ha comentado de la propuesta de Gijón, y tal, ¿no? ¿Qué hemos visto además? Tanto Barcelona como Hospitalet, como otras ciudades metropolitanas, como han hecho muchas capitales y ciudades del mundo, se han lanzado también de manera valiente a hacer las famosas actuaciones tácticas. Si se vienen a Barcelona o a Hospitalet, verán que en el mismo Eixample pues hay carriles que ya son acera o hay carriles que se han convertido en carril bici, más allá de los carriles bici que ya había, la red era amplia, ¿no? Pero con pintura amarilla, separadores y unos cuantos sevillanos, pues se ha ido incrementando drásticamente el número de espacio para el peatón y de espacio para la bicicleta en la ciudad de Barcelona, en la ciudad del Hospitalet, etc. Y nada, y nos tenemos que quedar en la cabeza que una de las lecciones que hemos tenido que aprender de la COVID es que sabemos hacer cosas como lo que estamos haciendo ahora. Es decir, yo estoy hablando en este interesante foro de Gijón. Repito el agradecimiento a ecologistas y al ayuntamiento de haberme invitado. Pues quizás no es lo mismo, ni es tan divertido, ni puedo en el pasillo, en la comida, comentar con mis colegas pues cómo lo hacemos. Pero bueno, son lecciones que hemos aprendido con la COVID. Es decir, quizá con la COVID nos habrá enseñado a movernos un poco menos y que cuando nos movamos lo hagamos de manera más sostenible. Sí, ahora. Bueno, yo hay una de las conclusiones que dice Ecologistas en Acción que estamos muy de acuerdo, ¿no? Ha habido una bajada en ese estado de alarma de la pandemia, ¿no? Donde los valores NO2 bajan con mucha contundencia, ¿no? Nosotros analizamos todos los subperiodos, por llamarlo de alguna manera, del 15 de marzo al 1 de junio, de todas las estaciones de Gijón, y en todas las semanas, en todas, hay una disminución, sobre todo en las estaciones clasificadas como urbanas, de más del 50%. En la última semana analizada, esa que os comentaba del 1 del 6 al 15 del 6, la reducción fue de más del 62%. Y hay días concretos donde la reducción en algunas estaciones se alcanza el 68%. Y hemos llegado también en esos momentos a reducciones del tráfico del 70%.
Sin embargo, es cierto que a las PM10 es más errático el resultado de las PM10, ¿no? Nosotros no hemos comparado con el año anterior, sino con los 3 anteriores. Ecologistas en Acción me decían que incluso con los 10 anteriores, para intentar tener unos resultados lo más acertados posibles, ¿no? Y claro, hay que tener mucho cuidado en las comparaciones de si hay viento subsahariano, de si ha llovido, hay que mezclar todas las variables, ¿no? Pero en cualquier caso sí quiero decir que las PM10 también han bajado, mucho menos, evidentemente, unos porcentajes menores. Por ejemplo, en Argentina, que sabéis que es en la zona oeste, ¿no? Pues en la semana del 1 del 4 al 15 del 4, es verdad que ahí es la semana de la invernación económica que no afecta totalmente a acero y otras industrias, pero hay una bajada del 24,10 de las PM10, ¿no? El siguiente periodo, del 15 del 4 al 26 del 4, esa bajada de las PM10 es del 25,63, ¿no? Es verdad que según se recupera la actividad de alguna manera del tráfico y también la industrial, por ejemplo, ya cuando nos acercamos a junio, esa caída del PM10 ya solo es del 13,86, ¿no? Pero es verdad que es más difícil de sacar conclusiones de las PM10, a pesar de intentar introducir todas las variables climatológicas y de todo tipo, que de la NO, que del NO2, que la bajada fue contundentísima, yo creo que desde las primeras semanas del estado de alarma, ¿no? Bueno, yo creo que fue todo un aprendizaje, ¿no? Yo creo que el estado de alarma sirvió para que los ciudadanos, con respecto a la movilidad, tomaran conciencia del espacio público que se les había robado. O sea, las imágenes de Gijón, repletísimas de gente, bueno, además causaron una preocupación, como no podía ser de otra manera, pues alta, muy alta, porque recordar que por entonces no era obligatoria la mascarilla y ver la playa o ver cualquier zona de estas que tenemos en Gijón, donde la gente le gusta pasar por ellas, las primeras imágenes eran preocupantes. Era una satisfacción ver cómo la gente ocupaba el espacio público, pero junto con esa satisfacción había una preocupación de que eso no se nos convirtiera en un problema sanitario, ¿no? Yo creo que sirvió mucho para que los ciudadanos, pero también los responsables políticos, por lo menos los que siempre han creído en otro tipo de movilidad, creyeran que, aparte del problema que significaba la pandemia, también ese problema podía ser una oportunidad para cambiar la forma de relacionarnos con la ciudad, para cambiar la forma de relacionarnos con el espacio público y para que los peatones se apoderaran de ese espacio público. A partir de ahí se tomaron una serie de medidas, que es verdad que al principio no tuvieron mucha polémica, porque después, posteriormente, también la fueron tomando, quizá porque volvió la política de siempre, si me permitís la expresión, ¿no? La de si tú estás de acuerdo yo no, pues esto voy a hacer un problema medio partidista y de follón, esto desgasta o no desgasta. Bueno, pues quizá la ciudad volvió a recuperar ese pulso político, yo diría antiguo y pasado, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que nosotros hemos tomado una serie de medidas que tuvieron mucho que ver, por cierto, con las que tomaron otras ciudades. Nosotros nos han encantado muchas de las medidas que ha tomado Barcelona y les quiero felicitar públicamente de movilidad táctica. Y nosotros nos hemos fijado también mucho en Valladolid, en sus ciclocarriles, nos hemos fijado en lo que se hacía, como no podía ser de otra manera, otras ciudades de España. Y sabéis que a partir de ahí hemos peatonalizado el Muro, el Paseo de San Lorenzo, una zona por donde llegaba a haber hasta 4 carriles en alguna parte, pues ahora hay una vía de servicio y se ha ganado para el espacio peatonal y para el carril bici pues 11.000 metros cuadrados, ¿no? Hemos creado un corredor norte que llamamos norte-sur, es decir, hemos unido la zona peatonal de Begoña con esa zona del Muro, peatonalizando Ruiz Gómez y la calle Caridad. Vamos a peatonalizar o semi-peatonalizar también Mariano Pola, que está al lado del otro paseo peatonal marítimo de Gijón, de la playa de Poniente, ¿no? Es decir, hemos apostado por hemos peatonalizado la calle Claudio Bar González, esa que va bordeando el puerto deportivo, también a la otra parte del Muro, también la hemos peatonalizado. Y evidentemente nos gustaría hacer más peatonalizaciones, ya lo anuncio. Hemos hecho esas porque creemos que eran las zonas que más concurridas podían estar en la ciudad. Yo creo que a la gente le gusta especialmente en las ciudades marítimas las zonas o los paseos marítimos, ¿no? ¿Quiere decir que no vamos a peatonalizar otros sitios en la ciudad? Sí, vamos a peatonalizar otros sitios en la ciudad, pero para ello vamos a intentar también tener hemos
hemos sacado a licitación y en octubre tendremos un estudio sobre aparcamientos del conjunto de la ciudad, ¿no? Tendremos todo el aparcamiento cartografiado en digital del conjunto de nuestra ciudad, aparcamientos privados, públicos, parkings, etcétera, etcétera, etcétera. Porque somos conscientes de que en algunos barrios es muy complicado hacer cualquier peatonalización sin entrar en conflicto con la falta de aparcamientos que hay en esos barrios. Por lo tanto, en octubre, probablemente en los próximos meses, tomaremos más decisiones a partir de conocer cuál es la situación real de aparcamiento que hay en Gijón. Sabéis que hemos hecho 29 ciclocarriles, los intentaremos acabar las próximas semanas, que también se ha hecho un carril en el Coto para unir el carril bici de arriba de Ceares con el de Avenida La Castilla. El otro día me pasaban unos datos que entre carriles segregados, ciclocarriles y lo que son las sendas ciclopeatonales, el total de kilómetros en Gijón que tenemos sería el de 112 kilómetros, cuando acabemos los 29 ciclocarriles. Vamos a hacer lo que yo llamo minutos y son, que no deja de ser un mapa peatonal, invitándole a la gente que pasee Gijón. Gijón es muy paseable, es una gozada pasear por esta ciudad y queremos incentivar el paseo peatonal, ¿no? Y la movilidad activa, la movilidad en definitiva, que la jerarquía la sitúa en el peatón y en la bicicleta. Queremos reforzar el transporte público. Ayer anunciaba Pinilla una campaña que se va a hacer a finales de septiembre. Creo que hubo declaraciones muy desafortunadas de altos responsables en el ámbito de la política en plena pandemia que bueno, pues a la gente le ha entrado miedo y todavía no se lo hemos logrado quitar. Por lo tanto, ahí tenemos un desafío enorme, no solo desde las empresas públicas de transportes, sino también desde los propios responsables políticos, locales, regionales o a nivel del gobierno de España, ¿no? El lunes por la noche se hará el operativo para que Pablo Iglesias, una de nuestras principales avenidas, tenga el carril bus. Es una operación que el lunes por la noche se iniciará. Y, en definitiva, pues yo creo que es un conjunto de medidas que, bueno, es verdad que pertenecen a la movilidad táctica, pero que si las unimos al modelo de ordenanza que hemos planteado, al plan de movilidad que existía, el PINS, que sabéis, para los que no sabéis de Gijón, que tuvo un problema, bueno, pues de encaje legal porque carecía de evaluación ambiental, pero si lo unimos a la filosofía del anterior PINS y si lo unimos a la filosofía de lo que realmente pretendemos que sea el plan de movilidad 2020-2030, cuyo trámite ya ha salido en el portal de contratación, con lo cual está formalmente arrancado, pues si lo unimos a todo eso veremos que todo tiene una coherencia, que la movilidad táctica respondía a movilidad táctica, que había que hacerla porque era el momento de hacerla en ese preciso momento, porque la propia pandemia nos demandaba tomar actuaciones, pero que una parte de esas medidas que hicimos, vamos a intentar que se consoliden en el marco de la ordenanza, que se consoliden en el marco del plan y que se consoliden, evidentemente, de forma acordada, consensuada y con la participación pues, más importante, con la participación que logremos articular en los próximos meses, ¿no? Sí, bueno, comparto desde luego totalmente las reflexiones que hacían tanto Carles como Aurelio acerca de lo que hemos aprendido, ¿no? Con la situación del COVID y el post-COVID. Y añado a lo mejor alguna cuestión más, desde luego que si yo creo que los objetivos antes del COVID estaban claros, pues después quizá lo que nos ha provocado es acelerar su ejecución o ir más deprisa en su ejecución. También es importante acertar a la hora de tomar esas medidas, pero acelerar el paso en la toma de algunas decisiones, y yo creo que bueno, pues esta situación nos está ayudando de alguna forma. El dar más espacio al peatón es inevitable, eso no tiene marcha atrás, es fundamental, es necesario, es lo justo. También a la bicicleta, que debe ganar un espacio más seguro en la ciudad. Yo creo que Gijón está dando pasos muy importantes y nosotros nos hemos fijado en la ciudad. Esta mañana hablábamos, por ejemplo, de la tarjeta ciudadana, que fuisteis de las ciudades pioneras en ponerla en marcha, y
y muchos otros seguimos los pasos de Gijón. Y en otras cuestiones, pues como los ciclocarriles, que nosotros iniciamos la señalización en el año 2015 y yo creo que es un paso fundamental para concienciar. Y ahora estamos con la ampliación de carril bici segregado, porque además de concienciar, creemos que hay que intentar dar más seguridad al ciclista que está dispuesto a utilizar la bicicleta en sus desplazamientos del día a día, pero necesita ir más seguro. Y, por tanto, es necesario ampliar esa red de carril bici segregado que tiene Valladolid de en torno a 100 kilómetros, pero a veces desconectados entre sí o con falta de una red importante también que conecte con el centro de la ciudad, que es lo que nos ha permitido la ampliación que hemos hecho en las últimas semanas. Desde luego que el transporte público es la columna vertebral, lo fundamental. Comparto la reflexión que se hacía acerca del perjuicio que se ha provocado injustamente y erróneamente acerca de el mayor contagio que se podría provocar en el transporte público, cuando no hay ningún estudio que diga esto, ninguno. Ni siquiera ninguno de los brotes que en las últimas semanas están surgiendo en toda España, ninguno ha surgido en entornos de transporte público. Yo creo que hemos tomado muchas medidas desde el primer momento, más allá incluso de lo que nos indicaban las propias autoridades sanitarias, porque éramos conscientes también de la situación que estábamos viviendo y yo creo que se le ha provocado un grave perjuicio al transporte público urbano, añadido a que parece que somos el hermano pobre, añadido al problema de financiación histórico que tiene el transporte público de las ciudades. Yo creo que es injusto, por ejemplo, el fondo de ayuda que se le ha facilitado al transporte público interurbano a través de las comunidades autónomas y, sin embargo, nos olvidamos del más cercano a los ciudadanos, que es el transporte público urbano, que se le está provocando un agujero impresionante, no solamente durante el estado de alarma, sino durante toda la crisis sanitaria que estamos viviendo. Estamos en niveles del 50% de usuarios en estos momentos y lo que nos queda todavía. Vamos a ver cómo acabamos el año y cómo afrontaremos el año que viene. Por otro lado, yo creo que es muy importante el tema de la intermodalidad, que es algo que yo creo que tenemos que potenciar mucho, y se ha hablado también del transporte metropolitano. Y en ciudades como Valladolid, que tenemos una población de 300.000 habitantes, pero con un entorno metropolitano de 25 municipios con 100.000 habitantes más, que se desplazan diariamente a la ciudad o de la ciudad a estos municipios para trabajar, para estudiar, para comprar, etcétera, pues es muy importante ese impulso imprescindible al transporte metropolitano. Ahí nos chocamos con la administración de más arriba, que es la comunidad autónoma, que depende de la voluntad que tenga o no. En nuestro caso no la tiene, de momento, de poner en marcha un área metropolitana real o un consorcio de transportes metropolitano real que dé respuesta a las necesidades de desplazamiento que los ciudadanos tienen. Y luego, para acabar, la distribución de mercancías, que también alguien señalaba antes, que me parece también muy importante el dar una respuesta a esa necesidad, pero también a esa necesaria adaptación a los nuevos tiempos que requiere esa distribución de mercancías, especialmente en el centro de las ciudades. Muy bien. Bueno, si queréis aportar alguna cosa, a mí me vais a permitir una reflexión y lo hilvanamos ya con el tercer punto, que es el futuro, porque en realidad valorar, para mí, yo creo que para todos en general, todos lo han puesto en valor. Incluso hoy salían medidas concretas que aquí fueron muy controvertidas. Aurelio lo sabe porque además nos tocó hablarlo. Creo que fui yo personalmente quien propuso hace tiempo que se tomaran medidas
en el tema del transporte público, de la mejora de la higienización de los servicios de transporte público y demás. Incluso aquí todo genera controversias, incluso desde el interior, ¿no?, de la casa, ¿no? Y no deja de ser curioso que hoy una de las primeras cosas que escucho es que es una de las medidas que incita al usuario a sentir seguridad. Eso es de sentido común. O sea, y entonces yo creo que en pequeñas cosas también fallamos en estas. Es verdad que todo es economía y se mide todo en tangibles y al final eso nos lleva también a pararnos. La Administración central, incluso medidas más allá, es verdad que lo demonizaron el transporte público, es cierto. O sea, en general fue una cosa general, pero todo el mundo asumió que si te tienes que confinar y no hay contacto, lógicamente lo que quiere utilizar es un medio de transporte que sea individual y demás, ¿no? Yo creo que pasado ese tiempo es cuando nos tenemos que poner las pilas. Se están tomando ahora medidas. El transporte público tiene que volver al 100% con las medidas de garantía absoluta. Las administraciones se tienen que volcar completamente en este tema, porque si no nos lo vamos a cargar como modelo de transporte. Nos lo vamos a cargar. O sea, o nos volcamos en esto o todo este lenguaje que estamos manteniendo del transporte público, o sea, la movilidad no motorizada y el transporte público, no va a tener sentido. Yo ya sé que es difícil, los recursos son los que son, pero bueno, quería matizar este tema porque nos parece muy importante, ¿no?, si queremos potenciar esto. La medida del carribús que ahora mismo plantea aquí Aurelio está muy bien, pero se anunciaron hace tiempo y quiero decirte, yo creo que lo que se trata ahora es de ahondar e ir a más y además acertar en los modelos, que sean definitivos, que no tengan la provisionalidad que la ciudad de Gijón, no me refiero a esto, pero sino en general cuenta con muchas actuaciones, ¿no? Dicho esto, pasamos, si os parece, al tercer punto, donde se plantea precisamente el futuro, ¿no? El futuro. Como vimos antes, los problemas relacionados con la movilidad son muchos, incluyendo el modelo de ciudad, las fuentes de contaminantes variadas y dentro de un marco de competencia diverso. Bueno, en realidad en la propia jornada de todo el día se ha visto todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de preguntas sobre este tema. Dice, ¿cuáles serían las prioridades de intervención desde las ciudades, el papel que jugarían las zonas de baja emisión? Yo creo que aquí sería repetirse demasiadas veces dentro de un marco más general, pero yo creo que hay dos preguntas aquí que son importantes. Antes Luis lo dejaba caer con el tema de competencias administrativas regionales, nacionales y europeas, porque al final todas las legislaciones emanan de algún sitio, incluso de los protocolos. Entonces dice, ¿qué papel deberían jugar nuestras administraciones locales como representantes de la ciudadanía ante el reto de la administración competentes en el ámbito de la movilidad y del medio ambiente? Esa es una de las preguntas. Y relacionado con esto, convenimos en meter esta otra pregunta que yo creo que pone un poco en valor todo esto que estamos hablando de que hay que acordar entre todos, y porque si no esto no pita, no va para adelante, ¿no? ¿Qué papel ha de jugar la implicación social y la participación a través de organismos como foros u observatorios de movilidad que existen en otras ciudades o existen aquí, ¿no? Es un poco las dos preguntas encadenadas, ¿no? Y os dejo. Carles. Hola, estoy aquí. De manera simple, en nuestra experiencia, y creo que es así, más allá de lo que sea legal o esté legislado, son las administraciones locales las que tienen que impulsar. Son las administraciones locales los que han impulsado estos cambios importantes en la movilidad. Son las administraciones locales las que han impulsado las zonas de bajas emisiones. No quiere decir que el gobierno autónomo, la Generalitat de Cataluña, no esté también, pero son las administraciones locales las que tienen que ir impulsando y seguir haciéndolo, ¿eh? Lo de las zonas de bajas emisiones es verdad, ya lo hemos hablado mucho. Dejadme que una pequeña cuña, lo que estamos nosotros haciendo ahora es ampliando por un lado el ámbito, o sea, la extensión, el alcance de la zona de bajas emisiones. Ahora ya hay dos municipios más pequeños, como Sant Cugat del Vallès o Sant Joan d'Espí, que están apostando el año que viene, el 21, tener una zona de bajas emisiones también reguladas reguladas con etiquetas y también sin excepción para los residentes, que quizá es la apuesta de la zona de bajas emisiones, Rondas de Barcelona. Es una cosa dura, implica que hay mucha gente que se siente penalizada, pero consideramos que
es más efectivo de cara a la reducción de emisiones y de salvaguardar la salud. Por lo tanto, creciendo en extensión, Área Metropolitana de Barcelona acaba o lanzará, perdón, en el Consejo Plenario de final de mes una línea de subvenciones a los ayuntamientos que quieran implantar zonas de bajas emisiones. Zonas de bajas emisiones con etiquetas o más allá, si quieren hacer zonas de ultra bajas emisiones o zonas, bueno, superando el estándar o igualando, superando el estándar de la zona de bajas emisiones Rondas de Barcelona. Por lo tanto, habrá subvenciones, pero no vale hacer aquello una calle, ¿no? Es decir, hacer una zona, digamos, ¿vale? Y luego también en la tecnología, es decir, los deberes que tenemos de nuestro vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del área metropolitana, Antonio Poveda, alcalde de San Joan d'Espí, y también del concejal de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, escenario para el 2030. Es decir, vamos a ir evolucionando la tecnología, las etiquetas, en un escenario que está por aprobar, ¿eh? Pero que nos tiene que llegar al 2030 a un escenario de vehículo eléctrico. ¿Eh? Estos planteamientos los tienen todas estas ciudades que antes he hablado y más o menos van en la misma dirección. Y por lo tanto, como estoy de acuerdo con Nuria, la etiqueta amarilla diésel también la tenemos en el punto de mira. Lo que pasa es que tenemos que ver en qué momento podemos actuar con ella y sí ver si a los residentes también, porque hay mucho vehículo diésel, etiqueta amarilla, dentro de lo que es la conurbación de los 2 millones de la zona de bajas emisiones. Por lo tanto, vamos a evolucionar en extensión y en ciudadanía. Y como la pregunta decía, ¿y de cara a las otras administraciones? Bueno, de acuerdo con lo que han dicho los otros dos ponentes, las personas que compartimos esta mesa. Es decir, el problema del transporte público es importante. Vamos a intentar las administraciones locales a ver cómo salvamos, pero creo que tanto del gobierno de Madrid necesitaremos, de entre de todos estos paquetes de ayuda que se van moviendo, algún tipo de soporte financiero o económico de cara al transporte público. Si ya teníamos déficit cuando estábamos, digamos, al 100% de pasajes y ahora estamos a un 60% de la situación anterior, el déficit obviamente se está incrementando. Y para no llegar, como decían mis compañeros, a una situación insostenible. Y confiar en la Comisión Europea, confiar. Bueno, a ver, también en el caso de España, la ley de cambio climático que ha comentado Nuria, que las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan zonas de bajas emisiones. Pero esto ayudará a que tengamos menos contaminación del aire y menos CO2 en la atmósfera. Y de la Unión Europea esperemos que con la nueva estrategia para una movilidad inteligente y sostenible, se nos ponga el reto de llegar al año 2050 con un 90% menos de emisiones y, por lo tanto, avanzar en un proceso de descarbonización del transporte, que es bastante necesario. Las medidas hacia una movilidad eléctrica, una menor movilidad no activa, es decir, una menor movilidad en combustible fósil, nos va a llevar a este proceso de descarbonización. Totalmente de acuerdo de compartir. Lo hemos estado haciendo en el proceso de zona de bajas emisiones Rondas de Barcelona, de compartir administraciones con las organizaciones vecinales, ecologistas, etcétera, con toda esta gente que además nos aprieta, y esto es bueno, porque por otro lado, negacionistas también hay. Es decir, no es una proporción, digamos, de bajas emisiones, hay gente opuesta a las restricciones y hay gente que no acaba de entender los beneficios que intentamos defender que esto puede tener por la salud. Por lo tanto, acompañar a la sociedad
acompañar a la ciudadanía en este cambio, entiendo que es nuestro papel como administraciones y es lo que hay que seguir. Hombre, yo creo que la relación con el resto de las administraciones es un tema fundamental, ¿no? Porque es verdad que estamos hablando de movilidad en las ciudades y por un momento puede que perdamos la perspectiva que la movilidad de nuestras ciudades también es la que sale y la que entra, ¿no? Más en una zona como Asturias, ¿no? Tenemos a muy pocos, a 28 kilómetros una ciudad, pues casi algo más pequeña que la nuestra, pero bueno, también tenemos Avilés, Carreño, Villaviciosa, es decir, bueno, realmente somos, esta zona central de Asturias, realmente somos un área metropolitana con algo más de 700.000 habitantes, ¿no? Somos, bueno, muchas veces se ha dicho corazón de Asturias, ¿no? Y por lo tanto es verdad que hablar de la movilidad, aunque a veces hablemos en términos muy locales y de las medidas que tomamos en la ciudad, bueno, no deberíamos perder la perspectiva de que también estamos hablando de una movilidad metropolitana, ¿no? Por los flujos que tenemos muy potentes, tanto hacia afuera de la ciudad como hacia dentro de la ciudad. En términos de universidad, nosotros solo tenemos aquí una parte muy pequeña de las facultades. En términos sanitarios, pues hay cosas que también requieren la utilización del Hospital Central. O en términos administrativos, una buena parte de la administración se sitúa en Oviedo, ¿no? Algunas de nuestras empresas más importantes están en la periferia también de nuestra ciudad. Nuestro parque científico-tecnológico también está en la periferia de la ciudad y todo eso, como no puede ser de otra manera, influye en nuestra movilidad. A veces hablamos de movilidad y parece que pensamos en el centro, todo más de los barrios, pero es verdad que tenemos una movilidad muy, muy potente, que es una movilidad que está en el extrarradio de la ciudad y que además tiene una dinámica activa con otras ciudades, ¿no? La verdad que vamos a empezar la Semana de la Movilidad con una reunión con el viceconsejero de Movilidad. Bueno, desgraciadamente fue un caso de COVID, en estos momentos está en cuarentena, pero el primer acto que íbamos a hacer de la Semana de la Movilidad era la exposición, pero antes de la exposición había una reunión entre la Concejalía y el Gobierno de Asturias para mirar muchos de estos temas. Es decir, tenemos mucho interés en saber cómo va el plan de movilidad del área metropolitana. Queremos ver qué sinergias tiene con el plan de Gijón, como no puede ser de otra manera. Los periodos, además, los vamos a hacer coincidir ahora, 2020-2030, y después hay toda una serie de cuestiones que evidentemente van a afectar en la movilidad y mucho. Hay algunas cosas que incluso yo las veo un tanto contradictorias. Yo creo que es un error un tercer carril en la Y. Al menos que ese tercer carril se usara solo y exclusivamente para transporte público. Lo que no podemos hacer desde el punto de vista de la movilidad sostenible es seguir organizando la demanda. Lo que hay que hacer es cambiar la demanda. No puede seguir organizando cuanto más mejor, sino que lo que hay que hacer es que cuanto menos mejor. Pero sobre todo porque además por el camino se dice que hay un plan de cercanías de 200 millones de euros y por el camino se nos dice que va a haber un metrotren, que un Oviedo-Gijón. Bueno, un Oviedo-Gijón, porque son la mayor parte de los desplazamientos, podríamos decir que une Mieres-Gijón también, ¿no? Y que va a unir todo el núcleo nuestro, hospitalario, laboral, parque científico, tecnológico, jardín botánico, en Oviedo con Yamaquique, con uno de los principales polos de atracción administrativa de Oviedo, ¿no? Son miles de desplazamientos organizados en un metrotren. No tiene sentido que apostemos por el metrotren y por el transporte público y quizá carece de sentido que sigamos invirtiendo dinero en la autopista. Y cualquier inversión, desde luego, debería ir muy orientada solo y exclusivamente al transporte público. Yo creo que eso lo tenemos que afinar, lo tenemos que hablar. Además, yo quiero decir que además con el viceconsejero tengo una gran coincidencia en casi todos los temas que tienen que ver con la movilidad y además es un apoyo muy importante a todas las cosas que estamos haciendo en Gijón. Bueno, yo creo que esas son las cosas que tenemos encima de la mesa en los próximos meses, ¿no? Indudablemente hablar de movilidad en estos tiempos requiere un cambio de hábitos y un cambio de cultura. Ese cambio de hábitos y de cultura no se puede hacer sin buscar complicidades y sin buscar protagonistas de él. Y las protagonistas fundamentalmente son muchas entidades sociales, vecinales, ecologistas, y el protagonista principal es el ciudadano. No vamos a hacer un cambio del paradigma de la movilidad si el ciudadano no se siente protagonista de ese cambio. Podemos hacer medidas que, bueno,
que durarán lo que durarán, pero es importante de que ahí hagamos un esfuerzo, porque si no es verdad, pues que se pueden producir resistencias, malos entendidos, toda una serie de cuestiones. Yo quisiera diferenciar, insisto, aquellas medidas que se toman al calor de una pandemia, en un ámbito veraniego y con unas dificultades evidentes, que consolidarlas y hacerlas definitivas tendrá que ser con el protagonismo no solo de los gobiernos, sino con protagonismo también de la sociedad civil, de sus entidades representativas y de los ciudadanos en su conjunto. Yo creo que ahora, decía antes que hemos convertido el COVID y todo lo que significa de medio desastre para el país, para nuestras relaciones personales, para todo, que lo hemos convertido en una oportunidad también para otras cosas. Porque hay que reconocer que lo que estamos haciendo es verdad que llevaría más de un mandato hacerlo. No sé si uno o dos. Desde luego, en la programación de este Gobierno, yo quiero confesar con sinceridad que no estaba previsto ni la mitad de las cosas que están realizadas. Os lo digo con toda la sinceridad. Esto de 29 ciclocarriles, cerrar la playa, lo otro, lo demás allá, bueno, me imagino que en Valladolid tampoco y en muchos sitios tampoco. Por lo tanto, eso está ahí y yo creo que eso es toda una lección que hemos aprendido y que creo que está ahí, que yo creo que es positivo que está ahí. Bien, consolidar, avanzar, esos 4 años que hemos avanzado, es verdad que probablemente no lo podemos hacer con trompicones. Es verdad que no lo podemos hacer solo porque a los gobiernos quieren. Yo creo que es una oportunidad también para que los ciudadanos se den cuenta de lo que puede ser otra movilidad y de lo que puede ser disfrutar de los espacios públicos. Pero consolidarlo va a depender de ellos. Entre otras cosas, porque cada 4 años hay elecciones, eso es evidente, con lo cual, si se está implantando un modelo que a la ciudadanía no le gusta, pues la ciudadanía lo cambiaría por la vía más rápida, que es incluso la electoral, ¿no? Por lo tanto, es verdad que tenemos que hacer todavía ese esfuerzo de convencimiento. Yo creo que son medidas que tienen un apoyo muy mayoritario, pero es verdad que necesitamos tener más capacidad pedagógica, de concienciación, etcétera. Yo creo que ahí las entidades sociales tienen un papel. Gijón es una sociedad muy articulada, yo siempre lo he dicho. En Gijón hay 1000 asociaciones registradas en el Ayuntamiento de Gijón y, por lo tanto, yo creo que es una sociedad civil viva. Bueno, creo que eso hay que articularlo. Yo creo que la propia sociedad civil viva tiene que tener su protagonismo. Yo creo que no todo se puede hacer tampoco con paternalismo del Ayuntamiento. Es decir, yo invito a la sociedad civil a que se organice y a que tome la palabra, o sea, no esperar a que el Ayuntamiento solo seamos los que hagamos, sino que eso se puede hacer indistintamente, no es uno antes que lo otro antes que el uno, ¿no? Creo que es importante que la sociedad civil recobre su papel. Yo creo que se está haciendo muchas cosas, ¿no? Yo ahora recuerdo, por ejemplo, el estudio del PILES de Ecologistas en Acción. Me parece que es otro tema importante en la ciudad. Es decir, yo empiezo a notar también que en la ciudad las entidades se empiezan a preocupar por los temas que son de ciudad y que hacen ciudad, ¿no? Y no me quiero lanzar más porque veo que me estoy lanzando demasiado. Bueno, la perspectiva metropolitana es fundamental. Yo decía antes que ciudades como Valladolid, con 300.000 habitantes y 100.000 en el entorno, que son vecinos de la ciudad, pero que por razones, por circunstancias, por precio de vivienda, etcétera, en los años de expansión, pues decidieron trasladarse al pueblo del entorno que nos separa una calle. Es decir, que estamos prácticamente juntos y que compartimos problemáticas y compartimos en alguna ocasión servicios también. Y, por tanto, erróneamente, Valladolid durante años vivió de espaldas a esa realidad. Y, en parte, estamos pagando a todos ahora. Y de hace algunos años para acá, yo creo que todas las decisiones que se toman también con esa perspectiva metropolitana, que es imprescindible. Porque, además, resolviendo los desplazamientos de estos vecinos, de estos 100.000 vecinos del entorno, que sea egoístamente, resolveremos en parte los problemas de movilidad de la ciudad también. Si no somos capaces de dar respuesta a esas necesidades o a esos desplazamientos que requieren y que tienen en el día a día, nos van a generar más problemas de movilidad también en la ciudad y, por tanto, tenemos que intentar ser capaces de dar respuestas conjuntas a esas necesidades. Y es verdad que no lo podemos hacer solos. Para eso necesitamos a otras administraciones.
especialmente a la autonómica, en nuestro caso por las competencias que recaen en la administración autonómica, el transporte interurbano y en otras materias, en otro tipo de servicios, pero también que el Gobierno central, el Estado o Europa piense en los ayuntamientos como la pieza clave en el liderazgo de determinadas políticas, como son las políticas de movilidad. Y yo creo que en estos momentos lo están haciendo. Vamos a ver luego los hechos y la realidad. Pero parece que las cosas van encaminadas por ahí, que en parte las ayudas que van a llegar de Europa van a ir encaminadas a estas medidas de movilidad que se van a tomar en las ciudades. Y bueno, pues yo creo que estamos en un momento pues, clave y muy importante para apostar por estos cambios. Y luego, acerca de la otra pregunta, pues es fundamental la participación pública de los ciudadanos a nivel individual y también, desde luego, de los colectivos. No podemos construir ciudades, no podemos hacer ciudades más amables, más habitables, si no es con la complicidad, con el debate, con la opinión crítica, constructiva de muchos colectivos de la ciudad que viven el día a día de la realidad de las ciudades, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente imprescindible para cualquier gobierno de cualquier color. Es necesario, porque yo creo que es lo que hace al final que los proyectos tengan éxito, y estamos hablando de decisiones que no afectan a un mandato ni a dos, son decisiones que en muchas ocasiones llegan para quedarse, que son estratégicas y que nos van a afectar para las próximas décadas. Y, por tanto, yo creo que en la medida de lo posible hay que intentar el mayor consenso posible en lo político y también, pues desde luego, que en lo social. Teniendo claro, volviendo un poco a lo que decía yo al inicio, también, que la unanimidad es absolutamente imposible, pero hay que intentar buscar el mayor consenso dentro de lo que se pueda, y también, pues, con valentía, pues tomar las decisiones y que éstas sean acertadas, desde luego. Muy bien, muchas gracias. Bueno, los deberes están hechos y abrimos no sé cómo vamos de tiempo, Paco, la verdad. Pero bueno, nos quedan 10 minutos, yo creo que... Pues es el momento de preguntar, de la sociedad. Sí, Nuria, Sisto. Nuria, yo no sé si funciona este. Sí, sí. Ah, pues tienes aquel de ahí, ¿vale? Que está despejado. Ah. Hola, que creo que preguntan todas. Yo era más que nada por alusiones, porque Carles ha estado aludiendo a mi presentación con razón, ¿no? Porque yo había estado hablando de Barcelona. Bueno, yo creo que también la COVID lo que nos ha enseñado es que hay actuaciones que se tienen que tomar, hasta algún liberal que otro ha tenido que tomar actuaciones que a lo mejor no le hubieran gustado, porque hay razones de salud pública que te obligan a ello, ¿no? Y hay razones de salud pública que obligan a tomar medidas en una zona de bajas emisiones, o sea, otra, para reducir la contaminación en las ciudades que tienen superaciones, como son Barcelona o Madrid. Entonces, Barcelona tiene problemas con la contaminación y, bueno, ya que hace una zona de bajas emisiones, sí que debería conseguir esa zona de bajas emisiones reducir la contaminación hasta los niveles legales, ¿no? Como mínimo. Y además, que por la información que tenemos, si consiguiesen reducir la emisión debido al tráfico en Barcelona, también reduciría las emisiones de ozono que sufren ya en la plana de Vic, que parece que están muy relacionadas con Barcelona.
Yo lo que quería decir con que la zona de bajas emisiones de Barcelona, pues tal como está diseñada, habrá que verlo. No sé si hay modelos. Normalmente los modelos que hemos visto pues piden que estas zonas de bajas emisiones sean más ambiciosas, ¿no? Yo recuerdo uno de Edimburgo, que es una ciudad de 500.000 de habitantes, o sea, mucho más pequeña que Barcelona, que haciendo el modelo les daba que tenían que hacer restricciones que fueran para toda la ciudad, o sea, toda la superficie de la ciudad, y además que solamente pudieran entrar vehículos Euro 6, o sea, los de etiqueta C, ¿no? Que es para que nos hagamos una idea de la dimensión del problema que tenemos, ¿no? Edimburgo, que es una ciudad, además que llueve mucho, que no sé qué, pero tiene problemas de contaminación bastante importantes, ¿no? Entonces, Barcelona, pues si solamente puede hacer eso con los coches, tendrá que tomar otras medidas de otro tipo para reducir la contaminación, pero como sabemos que la contaminación que sufre Barcelona, la principal fuente es el tráfico, pues todo indica que hay que hacer algo con el tráfico, que no nos gusta cambiar de hábitos, que yo he empezado mi presentación hablando de eso. Es muy difícil y que no es lo mismo estar en mi posición, que estoy en una organización de la sociedad civil, que como ya se ha dicho aquí, nuestro deber es un poco presionar y también exigir medidas más ambiciosas. No es lo mismo que estar en una posición de concejala, ¿no? Pero que, bueno, pues que pensamos que es lo que se debe hacer y que se debe proteger la salud de las personas por encima del derecho de ir en coche a los sitios, que, pues no sé, aparentemente no es algo tan importante como que la gente siga viviendo. Pues gracias. Bueno, voy a intentar ser rápido. Bueno, agradecer las intervenciones de las tres personas que han llevado esta parte de las jornadas, pero expresar, bueno, además compartiendo de que o los agentes sociales intervienen, los que estamos sensibilizados, los que tenemos conciencia, o realmente nos estaríamos equivocando. Yo creo que estas jornadas son expresión de esa cultura de colaboración, pero también de crítica. Y expresar una preocupación, además una preocupación que no es exclusiva de mi organización, sino que es compartida por muchas organizaciones en el ámbito asturiano. Cuando el Ayuntamiento de Gijón saca de manera ya clara las primeras medidas de movilidad en el contexto del COVID, muy diferentes organizaciones juveniles, sindicales, de pensionistas, ecologistas, apoyamos públicamente esas medidas, pero también señalamos algunos elementos que, bueno, que son muy reales, ¿no? Yo no voy a entrar ahora a explicar lo que es el greenwash, el lavado verde, pero en los tiempos que se avecinan o que ya estamos, aquí todo el mundo se va a pintar de verde, desde el Banco de Santander al Ayuntamiento de Madrid. Cuando estábamos en la COP, la gente de Asturias en Madrid, pues bueno, era impresionante el verde del Ayuntamiento de Madrid. Los más inteligentes utilizarán pintura ecológica y otros Titanluz, ¿no? Pero evidentemente hay ayuntamientos, gobiernos municipales, tal, que sí que se lo creen, pero que nos preocupa, que era un poco lo que expresábamos en ese apoyo en el mes de julio y que ayer también en alguna medida planteábamos en una movilización que precisamente fue una marcha simbólica, ciclista, por el espacio del muro, porque entendemos que tenemos que reivindicar ese espacio, es por un lado la continuidad. La firmeza, el seguir apostando por algo que es indispensable. Por otro lado, en alguna medida, la coherencia. ¿De qué sirve resolver cuestiones como las que estamos hablando, que son importantes, si se mantienen proyectos como el de la Ronda Norte? O el desdoblamiento de la autopista Y, que es un absurdo en un contexto de reducción del tráfico motorizado. O, si no somos beligerantes, en la defensa del ferrocarril público. Es decir, por un lado, pues esa necesidad de coherencia en el conjunto de las políticas, ¿no? Y luego otra preocupación, y esta yo creo que importante, la escasa conciencia, interiorización que tenemos a nivel institucional y social de lo que representa el cambio climático. Es que aquí hay que empezar a decir cosas muy claras.
Bueno, de la misma manera que no se discute la mascarilla, tendríamos que decir muy claramente que no se puede discutir la reducción del tráfico. Y en ese sentido vemos debilidades en los discursos institucionales y a veces en los sociales, porque, mirad, por lo mismo, esto ya no se tiene que discutir. Bueno. El papel que para mí es importantísimo que representa el tren de cercanías. Estamos hablando de bajas emisiones, todo lo estamos planteando en términos de automóviles, en términos de transporte público de bus, pero echo muy en falta el tren de cercanías. Yo creo que es fundamental no dejar morir el tren de cercanías y, por favor, tenerlo en cuenta. ¿Ahora? No es una pregunta, sino una afirmación. Decir que para el Ayuntamiento de Gijón y para mí personalmente, tanto Ecologistas en Acción como el Ayuntamiento de Valladolid y, por supuesto, Barcelona, son una referencia y os animo a que sigáis empujando. Bueno, pues tenemos en Barcelona a Carles y los demás seguimos aquí todavía, entonces vamos a ir despidiéndonos, si os parece. Y nada, bueno, decir simplemente que muchísimas gracias a los participantes. Se nos han abierto más interrogantes y más dudas, son debates que hay que mantener continuamente. Pero bueno, son reflexiones y hemos visto que, como decía el dicho, no somos una isla, y al final este tipo de cosas nos competen a todos, casi por un igual. Cada uno tiene su propia particularidad y demás. Tengo mucho que hablar con el señor concejal sobre participación y demás, pero no lo voy a hacer a micro abierto. Pero es una realidad que cuando se quiere hablar de participación hay que poner encima de la mesa herramientas para participar. Y eso es fundamental. Yo creo que estamos en una muy buena línea y es el momento de sentarnos. Él lo ha dicho, hay 1000 organizaciones o 400 o no sé cuántos, pero hay un montón de ellas que queremos participar en un modelo de transformación de la movilidad en Gijón, que se nos den las herramientas para trabajar. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias de nuevo a Ecologistas en Acción, gracias al Ayuntamiento de Gijón y, por mi parte, saludos a Carles. Joder, es agobiante lo de... Es agobiante, ¿verdad? A poco que hables, a poco que tal, por favor.